Hola a todos, es un gusto verlos nuevamente. Como ya saben, soy Verónica y es un honor estar aquí con ustedes para esta cuarta y última sesión de nuestro diplomado en bases de datos. Durante estos días hemos recorrido un viaje de aprendizaje que nos llevó a explorar el diseño y organización de la información, la estructuración y calidad de los datos, las plataformas y modelos de almacenamiento, y hoy cerramos con el módulo final: administración y mejora del rendimiento de bases de datos. Queremos agradecer de manera especial a las empresas auspiciadoras PracticeSac y Craptica por su apoyo en la realización de este diplomado y por impulsar el crecimiento profesional de todos los participantes. En un momento daremos inicio, pero esperaremos unos minutos para que todos puedan conectarse y no se pierdan el inicio de este módulo final. Bien, ya estamos listos para comenzar. Mi nombre es Verónica y oficialmente les doy la bienvenida al módulo 4,
Administración y mejora del rendimiento de bases de datos. Hoy es un día muy especial porque es la última jornada de nuestro diplomado. Además de las clases, al final tendremos la ceremonia de graduación. Así que los invito a quedarse hasta el final, porque será un momento muy significativo para todos. En este módulo abordaremos temas esenciales para que puedan gestionar de manera profesional sus bases de datos. Administración de usuarios, optimización de consultas, monitoreo de rendimiento, escalabilidad y buenas prácticas de mantenimiento. Sin más, le cedo la palabra al profesor Mateo, quien nos guiará en esta última etapa del diplomado. Mateo, adelante. Bienvenidos al módulo 4, Administración y mejora del rendimiento de bases de datos. Es un momento muy especial porque este es el último módulo de nuestro diplomado en bases de datos. Han llegado hasta aquí después de 3 días de mucho aprendizaje, así que felicidades por su compromiso. Hoy y en las próximas sesiones consolidaremos el conocimiento adquirido, enfocándonos en cómo administrar y optimizar los sistemas de bases de datos para que funcionen de manera eficiente en entornos reales. Un sistema de gestión de base de datos es el software que permite crear, administrar y controlar el acceso a las bases de datos. Sin un sistema de gestión de bases de datos, tendríamos que manejar los datos de forma manual, lo que sería propenso a errores y muy poco eficiente. Los sistemas de gestión de base de datos se encargan de almacenar los datos de manera ordenada, garantizar su integridad mediante reglas y restricciones, proveer seguridad gestionando quién puede ver o modificar la información, optimizar el acceso para que las consultas sean rápidas y confiables. Componentes principales de un sistema de gestión de base de datos. 1. Motor de almacenamiento. Es la parte encargada de guardar los datos en disco. Define cómo se organizan físicamente los registros. Ejemplo, InnoDB en MySQL. 2. Procesador de consultas. Interpreta las instrucciones en SQL o el lenguaje que usemos. Optimiza las consultas para que se ejecuten de la manera más eficiente posible. Tercer mecanismo de transacciones. Garantiza que las operaciones cumplan con las propiedades ACID, que veremos en detalle más adelante. Asegura que los datos se mantengan consistentes incluso en caso de fallos. Cuarto sistema de control de concurrencia. Permite que varios usuarios accedan a la base de datos al mismo tiempo sin generar conflictos. Quinto módulo de seguridad. Gestiona usuarios, roles y permisos de acceso. Protege la información de accesos no autorizados. Sexto módulo de recuperación y respaldo. Permite restaurar la base de datos en caso de fallos de hardware o errores humanos. 7. Herramientas de administración y monitoreo. Incluyen paneles de control, métricas de rendimiento y logs de auditoría. Ayudan a detectar problemas antes de que afecten a los usuarios finales. Ejemplo práctico. Imaginemos un sistema de gestión de base de datos como si fuera el cerebro de una empresa. El motor de almacenamiento sería la memoria donde se guardan los datos. El procesador de consultas sería el área de análisis, que interpreta lo que se le pide. El control de concurrencia sería como un coordinador que evita que dos personas trabajen en el mismo documento al mismo tiempo sin coordinación. El módulo de recuperación es el plan de respaldo, por si algo sale mal. Importancia de conocer sus componentes. Comprender cada parte de un sistema de gestión de base de datos permite diagnosticar problemas de rendimiento más rápidamente, configurar la seguridad de forma adecuada, optimizar el uso de recursos de hardware, planificar estrategias de escalabilidad y mantenimiento. Consejos prácticos. Familiarízate con las herramientas de administración que trae tu sistema de gestión de base de datos. La mayoría tiene paneles gráficos muy útiles. Mantén monitoreo activo de los logs de errores y alertas. Documenta las configuraciones para que el equipo pueda replicarlas o restaurarlas en caso de fallos. Ejemplo adicional. Un equipo de TI detectó que las consultas en su base de datos eran muy lentas. Al revisar el procesador de consultas y los planes de ejecución, encontraron que no se estaban usando índices. Una vez ajustadas las configuraciones, el rendimiento mejoró en un 70%, mostrando la importancia de conocer los componentes internos del sistema de gestión de base de datos. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál de los siguientes componentes de un sistema de gestión de base de datos es el encargado de interpretar y optimizar las consultas antes de ejecutarlas? A.
Módulo de recuperación y respaldo. B. Procesador de consultas. C. Sistema de control de concurrencia. D. Motor de almacenamiento. La respuesta correcta es la B. El procesador de consultas interpreta las instrucciones y decide la mejor manera de ejecutarlas. Las opciones A, C y D cumplen otras funciones dentro del sistema de gestión de base de datos. Con esto concluimos el tema 1. En el siguiente tema aprenderemos sobre la gestión de usuarios y permisos, un aspecto crucial para proteger la información y garantizar que cada persona tenga el nivel de acceso adecuado. Ahora que conocemos los componentes de un sistema de gestión de base de datos, es momento de hablar de un aspecto crítico: la gestión de usuarios y permisos. Esta es la base de la seguridad en cualquier sistema de información. Si no administramos correctamente quién puede acceder a los datos y qué puede hacer con ellos, corremos el riesgo de filtraciones, pérdida de información o modificaciones no autorizadas. Usuarios en un sistema de gestión de base de datos. En un sistema de gestión de base de datos, los usuarios pueden ser: usuarios finales, ejecutan consultas y reportes, pero no administran el sistema. Desarrolladores, crean procedimientos almacenados, vistas y otros objetos de la base de datos. Administradores, DBA, tienen acceso completo para configurar, optimizar y respaldar la base de datos. Cada usuario debe tener un perfil con sus credenciales de acceso, generalmente usuario y contraseña. Permisos y roles. Los permisos determinan qué acciones puede realizar cada usuario. Lectura, select. Permite ver los datos. Escritura, insert. Permite agregar registros. Actualización, update. Permite modificar registros existentes. Eliminación, delete. Permite borrar registros. Ejecución, execute. Permite usar procedimientos almacenados. Para simplificar la administración, los SGBD suelen usar roles. Un rol es un conjunto de permisos que puede asignarse a uno o varios usuarios. Ejemplo, un rol de analista puede tener permiso de lectura en todas las tablas, pero no de escritura. Principio de privilegio mínimo. Una de las mejores prácticas de seguridad es el principio de privilegio mínimo. Los usuarios deben tener solo los permisos necesarios para realizar su trabajo, ni más ni menos. Esto reduce el riesgo de errores y accesos indebidos. Ejemplo: un cajero necesita registrar transacciones, pero no debería poder eliminar registros de ventas históricas. Ejemplo práctico. Imaginemos que una empresa tiene un sistema de ventas. Los analistas de negocio necesitan consultar reportes de ventas, se les da permiso solo de lectura. Los supervisores necesitan actualizar precios de productos, se les da permiso de update en la tabla de productos. El administrador del sistema necesita crear nuevas tablas o usuarios, se le asigna el rol de DBA con todos los privilegios. Consejos prácticos. Cambia las contraseñas de los usuarios de forma periódica. Deshabilita cuentas que no se usen para evitar accesos no autorizados. Documenta los roles y permisos asignados para auditar cambios en el futuro. Usa autenticación centralizada, LDAP Active Directory. Si la organización lo permite, para unificar la gestión de usuarios. Riesgos de una mala gestión de permisos. Riesgo de seguridad. Accesos no autorizados a datos sensibles. Errores operativos. Usuarios que eliminan información por accidente. Dificultades en auditoría. Si no hay control claro de quién tiene acceso a qué, es difícil rastrear incidentes. Ejemplo adicional. Un hospital implementó un control estricto de permisos en su sistema clínico. Los médicos pueden ver y actualizar expedientes de sus pacientes. Los administrativos pueden ver información de contacto, pero no datos clínicos. Gracias a esto, redujeron incidentes de acceso indebido en un 80% y cumplieron con regulaciones de privacidad. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál es la mejor práctica para asignar permisos en un SGBD? A. Dar a cada usuario solo los permisos que necesita para cumplir su trabajo. B. Conceder acceso total a todos los usuarios para evitar demoras. C. Asignar permisos solo de lectura a todos, incluso a los administradores.
D. No asignar roles y dejar que los permisos se configuren de forma manual caso por caso. La respuesta correcta es la A. El principio de privilegio mínimo es la mejor práctica para reducir riesgos y errores. Las opciones B, C y D generan problemas de seguridad y de operatividad. Con esto concluimos el tema 2. En el siguiente tema hablaremos de los índices y su importancia en el rendimiento, un tema fundamental para acelerar las consultas y mejorar la eficiencia de la base de datos. Ahora que entendemos cómo gestionar usuarios y permisos, vamos a enfocarnos en una de las herramientas más importantes para mejorar el rendimiento de una base de datos: los índices. Un índice en una base de datos funciona de forma similar al índice de un libro. Te ayuda a encontrar rápidamente la información que buscas sin tener que leer todas las páginas. Sin un índice, la base de datos tendría que revisar fila por fila para localizar un dato, lo que sería muy lento, especialmente en tablas con millones de registros. ¿Qué es un índice? Un índice es una estructura de datos adicional que el SGBD mantiene para acelerar la búsqueda y recuperación de información. Contiene claves ordenadas que apuntan a las filas reales en la tabla. Permite filtrar resultados mucho más rápido que leyendo toda la tabla. Beneficios de usar índices: mayor velocidad en consultas, especialmente en aquellas con filtros where, join o búsquedas por clave. Optimización de ordenamientos. Los índices pueden acelerar operaciones Order by. Mejor rendimiento en reportes, cuando se necesita consultar grandes volúmenes de datos con frecuencia. Ejemplo: si buscas un cliente por su número de identificación en una tabla de 10 millones de registros, un índice puede reducir el tiempo de búsqueda de minutos a milisegundos. Costos de los índices. No todo es positivo. Los índices tienen un costo que debemos considerar. Espacio de almacenamiento adicional. Cada índice ocupa memoria en disco. Impacto en inserciones y actualizaciones. Cada vez que se modifica la tabla, el índice también debe actualizarse. Mantenimiento. Si hay demasiados índices, el rendimiento puede verse afectado en operaciones de escritura. Por esto, la recomendación es crear índices de forma estratégica, no indiscriminada. Índices en la práctica. Un ejemplo típico. Tenemos una tabla de ventas con millones de registros. Creamos un índice en la columna fecha, venta. Ahora, cuando consultamos ventas de un mes específico, la base de datos no revisa toda la tabla, sino que usa el índice para saltar directamente a las filas correspondientes. Consejos prácticos. Crea índices en columnas que se usen con frecuencia en filtros, where, o en uniones, join. Evita indexar columnas con pocos valores distintos, por ejemplo, estado activo e inactivo, porque el índice no será eficiente. Revisa periódicamente el uso de los índices. Elimina los que no se usen para reducir carga en inserciones. Ejemplo adicional. En un sistema de e-commerce, las consultas de productos eran muy lentas. Se creó un índice en la columna categoría. El tiempo de respuesta de las búsquedas pasó de 12 segundos a menos de un segundo, mejorando la experiencia del cliente y reduciendo la carga en los servidores. Importancia en el rendimiento. Los índices son una de las formas más efectivas de mejorar la velocidad de las consultas sin necesidad de cambiar hardware o escalar el sistema. Sin embargo, deben diseñarse con cuidado para evitar sobrecarga en escrituras y almacenamiento. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál es la principal función de un índice en una base de datos? A. Aumentar el espacio de almacenamiento para guardar datos duplicados. B. Impedir que se puedan realizar eliminaciones en la tabla. C. Mejorar la velocidad de búsqueda y recuperación de registros en una tabla. D. Evitar que varios usuarios accedan a la misma tabla al mismo tiempo. La respuesta correcta es la C. Los índices existen para acelerar las consultas y hacer más eficiente la búsqueda de datos. Las opciones A, B y D no describen su propósito. Con esto concluimos el tema 3. En el siguiente tema veremos los tipos de índices, como B-tree, hash y compuestos, para aprender cuándo usar cada uno y cómo afectan el rendimiento. En el tema anterior vimos qué es un índice y por qué es tan importante para mejorar el rendimiento de las consultas. Ahora vamos a profundizar en los tipos de índices que existen,
para que sepamos cuándo usar cada uno y cómo aprovecharlos de la mejor manera. Índices tipo B-Tree. El índice B-Tree es el tipo de índice más común y el que utilizan la mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos. Organiza los datos en una estructura de árbol balanceado. Permite búsquedas rápidas, ya que reduce el número de pasos para encontrar el dato correcto. Es muy eficiente para consultas que usan comparaciones como mayor que, menor que o rangos de valores. Ejemplo. Si tenemos un índice B-Tree en la columna fecha pedido, la base de datos puede encontrar todas las órdenes de un rango de fechas de manera muy rápida. Ventajas. Excelente para búsquedas por rango. Soporta ordenamientos y consultas con condiciones complejas. Limitaciones. Ocupa más espacio que otros tipos de índice. Puede requerir más tiempo para actualizarse cuando se insertan o eliminan datos. Índices tipo hash. El índice hash organiza los datos usando una función hash que convierte el valor en una posición específica dentro del índice. Son extremadamente rápidos para búsquedas de igualdad exacta. No son eficientes para búsquedas por rango o para ordenar resultados. Ejemplo. Si tenemos un índice hash en la columna número, cliente, encontrar a un cliente exacto es muy rápido, pero no podríamos buscar fácilmente todos los clientes con números mayores a un valor específico. Ventajas. Muy eficiente en búsquedas de igualdad. Menor consumo de recursos en comparación con índices tipo B-Tree. Limitaciones. No se puede usar para consultas que requieran ordenar o filtrar por rangos. En algunos motores de bases de datos, los índices hash solo están disponibles en memoria y no son persistentes. Índices compuestos. Un índice compuesto es un índice que cubre dos o más columnas al mismo tiempo. Se usan cuando las consultas suelen filtrar o buscar por más de una columna. Permiten acelerar consultas que incluyen condiciones en varias columnas de forma simultánea. Ejemplo, si creamos un índice compuesto en apellido-nombre, las búsquedas por apellido o por apellido y nombre serán mucho más rápidas. Ventajas. Reduce el número de índices necesarios cuando las consultas involucran varias columnas. Mejora el rendimiento de consultas complejas. Limitaciones. El orden de las columnas en el índice importa. Si la consulta no usa la primera columna del índice, puede que no se aproveche. Consumen más espacio que los índices simples. Consejos prácticos para elegir el tipo de índice. Usa B-Tree para columnas que se consulten por rangos o que se usen en ordenamientos. Usa hash para búsquedas de igualdad en tablas con muchas consultas simples. Usa compuestos cuando las consultas involucren combinaciones de columnas de forma frecuente. Ejemplo práctico. En un sistema de facturación, se utiliza un índice B-Tree en fecha factura para acelerar los reportes mensuales. Se crea un índice hash en código cliente para búsquedas rápidas de clientes. Se usa un índice compuesto en país, ciudad, para consultas que agrupan información geográfica. Resultado: el tiempo de respuesta de los reportes y búsquedas se redujo de minutos a segundos. Ejemplo adicional. En una base de datos de hospital, la combinación de índices bien diseñados permitió que los médicos consultaran en segundos el historial clínico de un paciente, incluso en una base con millones de registros, mejorando la atención y reduciendo tiempos de espera. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál es el tipo de índice más adecuado para consultas que buscan registros dentro de un rango de valores, como fechas entre dos límites? A. Índice tipo B-Tree. B. Índice tipo hash. C. Índice compuesto. D. Ninguno. Es mejor no usar índices para rangos. La respuesta correcta es la A. El índice tipo B-Tree es el más eficiente para consultas por rango, ya que su estructura de árbol permite recorrer los valores en orden. Las opciones B y C pueden ser útiles en otros escenarios, pero no optimizan rangos de manera eficiente. Con esto concluimos el tema 4. En el siguiente tema hablaremos de los planes de ejecución. Interpretación y utilidad. Una herramienta fundamental para entender cómo la base de datos procesa nuestras consultas y cómo detectar oportunidades de optimización. En los temas anteriores aprendimos qué son los índices y cómo pueden mejorar el rendimiento de nuestras consultas. Ahora vamos a profundizar en una herramienta esencial para diagnosticar problemas de performance: los planes de ejecución.
Un plan de ejecución es como el mapa que sigue el sistema de gestión de base de datos para ejecutar una consulta. Nos muestra paso a paso las operaciones internas que realiza el motor de base de datos para devolver el resultado que pedimos. ¿Qué es un plan de ejecución? Es el desglose de cómo el motor de base de datos procesa una consulta SQL. Indica en qué orden se acceden las tablas, qué índices se usan, cómo se realizan las uniones y cuántas filas se procesan en cada paso. Puede ser mostrado de forma textual o gráfica, dependiendo de la herramienta. ¿Por qué es útil? Identifica cuellos de botella. Podemos ver si la base de datos está leyendo toda la tabla, Full Table Scan, cuando podría usar un índice. Optimiza recursos. Ayuda a entender si se están usando operaciones costosas como joins anidados o ordenamientos innecesarios. Guía decisiones. Nos dice si conviene agregar un índice o reescribir la consulta. Componentes comunes de un plan de ejecución. 1. Escaneo de tabla o índice. Muestra si la base de datos está leyendo toda la tabla o solo las filas necesarias mediante un índice. 2. Filtros, condiciones aplicadas a los datos. Where. 3. Operaciones de unión. ¿Cómo se combinan tablas? Nested loop, hash join, merge join. 4. Ordenamientos y agrupamientos. Pasos donde se ordenan los resultados o se calculan sumas y promedios. 5. Costos estimados. Valores que indican qué tan costosa es cada operación en términos de recursos. Ejemplo práctico. Supongamos que ejecutamos esta consulta. Si no existe un índice en la columna ciudad, el plan de ejecución puede mostrar un escaneo completo de la tabla, lo que implica revisar todos los registros. Si creamos un índice en ciudad, el plan de ejecución cambiará para usar el escaneo por índice, reduciendo el tiempo de respuesta drásticamente. ¿Cómo interpretar un plan de ejecución? Empieza de abajo hacia arriba. En la mayoría de herramientas, las operaciones se muestran en el orden en que se ejecutan. Identifica si se están usando índices. Revisa las filas estimadas. Si hay discrepancias grandes con las filas reales, puede ser que las estadísticas estén desactualizadas. Consejos prácticos. Genera el plan de ejecución cada vez que notes que una consulta es lenta. Compara el plan antes y después de crear un índice para verificar su impacto. Actualiza las estadísticas de la base de datos periódicamente para que el optimizador pueda tomar buenas decisiones. Usa herramientas gráficas, por ejemplo en SQL Server o PostgreSQL, que faciliten la interpretación visual. Ejemplo adicional. En una empresa de telecomunicaciones, una consulta que tardaba 25 segundos fue optimizada en menos de 2 segundos. El plan de ejecución mostró que se hacía un escaneo completo de una tabla de 10 millones de filas. Al agregar un índice y reescribir el join, la consulta se aceleró enormemente. Importancia para el DBA y el equipo de desarrollo. El plan de ejecución es como una radiografía del comportamiento de la consulta. Permite a los administradores y desarrolladores colaborar para decidir si el problema está en el diseño de la base de datos o en la forma en que se está consultando. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Qué información clave nos proporciona un plan de ejecución? A. Solo el tiempo total de ejecución de la consulta. B. Únicamente los resultados finales de la consulta. C. Los datos exactos que contienen las tablas consultadas. D. Los pasos y operaciones que realiza el motor de base de datos para ejecutar la consulta. La respuesta correcta es la D. El plan de ejecución nos muestra el camino que sigue la base de datos para devolver los resultados, permitiéndonos identificar oportunidades de optimización. Las opciones A, B y C no describen correctamente el propósito de esta herramienta. Con esto concluimos el tema 5. En el siguiente tema aprenderemos sobre optimización de consultas, criterios generales, para ver estrategias concretas que nos ayuden a mejorar el rendimiento de nuestras consultas en diferentes escenarios. Ahora que ya sabemos interpretar un plan de ejecución, es momento de hablar de cómo optimizar nuestras consultas. Optimizar una consulta significa escribirla o ajustarla de manera que el motor de base de datos pueda ejecutarla lo más rápido posible, usando la menor cantidad de recursos.
Una consulta lenta no solo afecta a quien la ejecuta, sino que puede impactar a todos los usuarios que comparten el mismo sistema, por lo que es una de las tareas más importantes en la administración de bases de datos. Paso 1. Analizar el problema. Antes de optimizar, debemos identificar la causa de la lentitud. Usa el plan de ejecución para ver si se están leyendo demasiadas filas. Revisa si los índices están siendo usados o si faltan índices en columnas clave. Mide el tiempo de ejecución de la consulta antes de hacer cambios para poder comparar después. Paso 2. Mejorar el uso de índices. Crea índices en las columnas que aparecen frecuentemente en filtros de tipo where, en uniones de tipo join y en ordenamientos de tipo order by. Elimina índices que no se usan, ya que solo agregan carga en las operaciones de escritura. Usa índices compuestos cuando las consultas filtran por más de una columna al mismo tiempo. Ejemplo. Una consulta que busca pedidos por cliente y fecha pasó de tardar 15 segundos a tardar menos de 2 segundos al agregar un índice compuesto en las columnas cliente y fecha pedido. Paso 3. Reescribir la consulta. Evita usar select selecciona solo las columnas necesarias. Simplifica condiciones complejas si es posible. Usa exists en lugar de in cuando trabajes con subconsultas grandes, ya que suele ser más eficiente. Evita funciones en columnas del where, ya que impiden el uso de índices. Ejemplo. En lugar de usar la condición donde la función año aplicada a fecha, registro sea igual a 2024, utiliza la condición donde el campo fecha, registro sea mayor o igual que 2024-01-01 y al mismo tiempo sea menor que 2025-01-01. De esta manera, la base de datos puede aprovechar el índice en el campo fecha registro. Así la base de datos puede usar un índice en fecha registro. Paso 4. Reducir el volumen de datos procesados. Usa filtros para limitar el número de filas de vueltas. Implementa paginación si la aplicación muestra grandes cantidades de resultados. Considera precalcular agregados en tablas intermedias si el cálculo es muy costoso. Paso 5. Mantener estadísticas actualizadas. Los sistemas de gestión de bases de datos usan estadísticas para optimizar consultas. Si las estadísticas están desactualizadas, el motor puede tomar malas decisiones, como hacer un escaneo completo de la tabla. Programa actualizaciones automáticas de estadísticas en tus bases de datos. Ejemplo práctico. En un sistema de reportes financieros, las consultas tardaban varios minutos. Se detectó que no había índices en columnas críticas. Se reescribieron las consultas para seleccionar solo las columnas necesarias. Se implementó paginación en los reportes. Resultado, los reportes pasaron de minutos a segundos, reduciendo la carga del servidor y mejorando la experiencia del usuario. Consejos prácticos. Siempre prueba los cambios en un entorno de desarrollo antes de aplicarlos en producción. Documenta las optimizaciones para que otros miembros del equipo entiendan los ajustes realizados. Revisa periódicamente las consultas más ejecutadas y optimízalas si es necesario. Ejemplo adicional. Un equipo de marketing optimizó una consulta que unía 4 tablas para calcular métricas de campañas publicitarias. Usaron índices en las claves foráneas y reemplazaron un join innecesario por una subconsulta simple. La generación de reportes diarios pasó de 30 minutos a menos de 5 minutos. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál de las siguientes es una buena práctica para optimizar una consulta SQL? A. Usar select en todas las consultas para obtener todos los datos posibles. B. Seleccionar solo las columnas necesarias y crear índices en las columnas usadas en filtros. C. Evitar el uso de índices para reducir espacio en disco. D. No actualizar las estadísticas de la base de datos para ahorrar recursos. La respuesta correcta es la B. Seleccionar solo lo necesario y usar índices estratégicamente son prácticas clave de optimización. Las opciones A, C y D empeoran el rendimiento o generan riesgos. Con esto concluimos el tema 6. En el siguiente tema hablaremos de bloqueos y concurrencia en bases de datos, para entender cómo se manejan los accesos simultáneos y cómo evitar problemas como los bloqueos que pueden frenar a otros usuarios. En este punto del diplomado, ya sabemos optimizar consultas y leer planes de ejecución.
Ahora entraremos en un terreno que suele marcar la diferencia entre un sistema estable y uno que se congela en horas pico. ¿Cómo maneja la base de datos los accesos simultáneos? A esto lo llamamos concurrencia, y el mecanismo central para coordinarla son los bloqueos. Entenderlos bien evita errores, lentitud y sorpresas en producción. ¿Por qué existen los bloqueos? Cuando dos o más personas intentan leer o modificar la misma información al mismo tiempo, el sistema de gestión de base de datos debe garantizar que los datos no se corrompan ni queden en un estado incoherente. Para lograrlo utiliza bloqueos, que son señales internas que reservan temporalmente un recurso, una fila, una página, un conjunto de filas o incluso una tabla, mientras se realiza una operación. Tipos de bloqueos más comunes. Bloqueo compartido, lectura. Permite que varios usuarios consulten el mismo dato al mismo tiempo. No impide otras lecturas, pero sí bloquea escrituras mientras dura la lectura, para evitar que se modifique lo que estoy leyendo. Bloqueo exclusivo, escritura. Lo usa quien modifica datos. Impide que otros lean o escriban esa misma pieza de información hasta que termine la operación y se confirme o deshaga la transacción. Granularidad del bloqueo. El bloqueo puede aplicarse sobre una fila, un conjunto de filas, una página física o toda una tabla. Cuanto más fino, a nivel de fila, más concurrencia se permite, pero se multiplican los bloqueos a administrar. Cuanto más grueso, a nivel de tabla, menos administración, pero también menos concurrencia. Concurrencia, modelos más usados. Control pesimista de concurrencia. Asume que habrá conflictos, por eso bloquea de inmediato para evitar choques. Es muy común en sistemas de alta criticidad donde no se puede arreglar después. Control de concurrencia multiversión, también llamado MVCC, por sus siglas en inglés. El motor mantiene versiones de las filas para que las lecturas no bloqueen a las escrituras. Quien lee ve una versión consistente del dato mientras otro usuario lo actualiza. Es popular en motores modernos porque reduce esperas en escenarios con muchas consultas de lectura. Niveles de aislamiento, cómo se aíslan las transacciones. Los niveles de aislamiento determinan qué fenómenos están permitidos o no cuando varias transacciones coexisten. Lectura no confirmada, read uncommitted. Permite ver cambios que otra transacción aún no confirmó. Es rápido, pero arriesgado porque se pueden leer datos que luego se deshacen. Lectura confirmada, read committed. Solo permite leer datos ya confirmados. Evita lecturas sucias y es el valor por defecto en muchos motores. Lectura repetible, repeatable read. Garantiza que durante una misma transacción, la misma consulta devuelve el mismo resultado. Evita que otras transacciones modifiquen esas filas entre lecturas. Serializable, serializable. Es el nivel más estricto. La base de datos se comporta como si las transacciones ocurrieran una detrás de otra. Asegura máxima coherencia, pero puede reducir concurrencia. Problemas típicos de concurrencia. Lectura sucia, leer cambios no confirmados por otra transacción. Lectura no repetible, leer dos veces y obtener valores distintos porque otra transacción actualizó ese dato en el medio. Lectura fantasma. Entre dos lecturas aparecen nuevas filas que antes no estaban. Otra transacción insertó registros que coinciden con el filtro. Interbloqueo. Deadlock. Dos transacciones se esperan mutuamente porque cada una tiene un recurso que la otra necesita. Ninguna puede avanzar. Inanición. Starvation. Una transacción de baja prioridad nunca consigue el recurso porque otras de mayor prioridad siempre se le adelantan. ¿Cómo se resuelven los interbloqueos? La mayoría de motores detecta el interbloqueo automáticamente y cancela una de las transacciones. Víctima, para liberar recursos. Buenas prácticas para reducir su probabilidad. Ordenar el acceso a tablas y filas siempre en la misma secuencia en toda la aplicación. Mantener transacciones cortas, abrir, ejecutar, confirmar o deshacer. Nada de transacciones eternas. Evitar pedir más de lo necesario. Bloquear la menor cantidad de filas posible. Usar índices adecuados. Si la búsqueda es precisa, el motor bloquea menos filas. ¿Cuándo sube la contención? Picos de escritura sobre la misma fila o conjunto de filas, por ejemplo, un contador global. Consultas sin índice, que obligan a leer muchas filas y por lo tanto a bloquear en gran escala. Operaciones masivas en horarios de alta demanda, cargas, cierres, reprocesos. Medidas prácticas.
Introducir particionamiento para distribuir la carga. Programar cargas masivas en ventanas de baja actividad. Implementar colas o reintentos con retroceso exponencial en la aplicación cuando haya esperas por bloqueo. Revisar la granularidad de los bloqueos que el motor está eligiendo. ¿Cómo saber si tengo un problema de bloqueos? Los motores ofrecen vistas de sistema y registros con quién bloquea a quién, desde cuándo, qué objeto está afectado y cuál es la consulta. Señales en la operación diaria. Usuarios que reportan, la pantalla se queda pensando. Tiempos de respuesta que suben solo en horas pico. Reportes que antes corrían en segundos y ahora tardan minutos. Acciones de diagnóstico rápidas. Identificar la consulta más lenta en el periodo afectado. Ver su plan de ejecución y si usa índices. Revisar qué transacciones la bloquean y por cuánto tiempo. Ver si el nivel de aislamiento configurado es más alto de lo necesario para ese caso. Consejos prácticos de operación. Transacciones breves. Inicien, hagan lo necesario y confirmen o deshagan. Evitar dejar una transacción abierta mientras el usuario piensa qué hacer después. Diseño con menos contención. Mover contadores globales a acumuladores por partición y consolidar luego. Aislamiento adecuado. Elegir el nivel de aislamiento mínimo que cumpla la regla de negocio. Índices bien pensados. Precisión en los filtros, menos filas bloqueadas. Control de concurrencia multiversión cuando el motor lo permita, especialmente en sistemas con muchas lecturas. Ejemplo cotidiano, imaginen una biblioteca. Bloqueo compartido, lectura. Varias personas pueden leer el mismo libro en sala si hay copias. No lo modifican, solo consultan. Bloqueo exclusivo, escritura. Si alguien anota o repara el libro, no debería ocurrir, pero pensemos didácticamente, nadie más puede usarlo hasta que termine. Interbloqueo. Persona A tiene el tomo 1 y pide el tomo 2. Persona B tiene el tomo 2 y pide el tomo 1. Se quedan esperando. La solución es que la biblioteca cancele uno de los préstamos o establezca reglas de pedir siempre en el mismo orden. Errores comunes. Usar el nivel de aislamiento más alto por si acaso en toda la aplicación, provocando colas interminables. Transacciones con lógica de negocio interactiva. Pedir confirmaciones al usuario dentro de la transacción. Falta de índices en columnas de búsqueda, que dispara bloqueos masivos. No monitorear bloqueos y depender de que, si algo se traba, nos avisan. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál de las siguientes prácticas disminuye la probabilidad de interbloqueos, deadlocks y mejora la concurrencia? A. Acceder a las tablas y filas en un orden consistente en toda la aplicación y mantener transacciones cortas. B. Elevar el nivel de aislamiento a serializable para todas las consultas sin evaluar el impacto. C. Dejar transacciones abiertas mientras el usuario completa formularios extensos. D. Ejecutar operaciones masivas en horas pico para aprovechar la capacidad. La respuesta correcta es la A. Un orden consistente de acceso y transacciones breves reduce choques y tiempos de espera. Las opciones B, C y D incrementan la contención y el riesgo de interbloqueos. Con esto cerramos los bloqueos y la concurrencia. A continuación, avanzaremos con transacciones y propiedades A, C y D, donde conectaremos estas ideas con la forma en que el sistema garantiza atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad en cada operación crítica. Ahora que ya entendemos cómo funcionan los bloqueos y la concurrencia, es momento de hablar de uno de los pilares de la confiabilidad en las bases de datos, las transacciones y sus propiedades conocidas como A, C y D. Una transacción es un conjunto de operaciones que se ejecutan como una sola unidad lógica de trabajo, es decir, o se realizan todas las operaciones o no se realiza ninguna. Esto es fundamental para mantener la coherencia de los datos, especialmente cuando hay múltiples usuarios trabajando de forma simultánea. ¿Qué es una transacción? Podemos definir una transacción como una secuencia de operaciones que transforman el estado de la base de datos de un estado válido a otro estado válido. Puede incluir instrucciones de inserción, actualización, eliminación o incluso lectura de datos. Al finalizar, se debe confirmar commit o deshacer rollback según el resultado. Ejemplo.
En una transferencia bancaria, la transacción incluye debitación de la cuenta origen y acreditación de la cuenta destino. Si cualquiera de las dos operaciones falla, se deshacen ambas para evitar dinero perdido en el limbo. Propiedades ACID. El término ACID es un acrónimo de 4 propiedades esenciales para que las transacciones sean seguras. 1. Atomicidad. Atomicity. La transacción es todo o nada. Si una parte falla, se revierte todo y la base de datos vuelve al estado anterior. Ejemplo, si el sistema debita una cuenta pero no puede acreditar la otra, todo se deshace. 2. Consistencia. Consistency. La transacción lleva a la base de datos de un estado válido a otro válido. Deben respetarse reglas de integridad, como claves foráneas o restricciones de valores. Ejemplo, no se puede registrar una venta para un cliente que no existe. Tercera, aislamiento, isolation. Las transacciones se ejecutan como si fueran independientes unas de otras. Los cambios de una transacción no deben ser visibles para otras hasta que se confirmen. Aquí se relaciona con los niveles de aislamiento que vimos en el tema anterior. Cuarta, durabilidad, durability. Una vez confirmada la transacción, los cambios quedan permanentes, incluso si hay un fallo de energía o reinicio del sistema. Esto es posible gracias a los registros de transacciones y mecanismos de recuperación del motor de base de datos. Ejemplo práctico. Imaginemos que hacemos un pedido en línea. Atomicidad. El pedido se crea solo si se descuentan los productos del inventario y se registra el pago. Consistencia. El inventario no puede quedar con números negativos. Aislamiento. Mientras se confirma nuestro pedido, otro cliente no puede afectar los mismos productos de forma inconsistente. Durabilidad. Si el sistema se reinicia después de la confirmación, el pedido seguirá registrado. Importancia de las transacciones. Garantizan la integridad de los datos en escenarios complejos. Permiten recuperarse de errores de manera controlada. Facilitan la detección de problemas, ya que dejan trazabilidad de los cambios realizados. Buenas prácticas para manejar transacciones. Mantener las transacciones lo más cortas posible para evitar bloqueos prolongados. Confirmar, commit, o deshacer, rollback, de forma explícita al terminar. Evitar lógica interactiva dentro de la transacción. No esperar input del usuario. Probar escenarios de error para garantizar que el sistema revierte correctamente los cambios. Ejemplo adicional. En un hospital, la creación de una cita médica es una transacción. Registra el horario, el médico asignado y el paciente. Si no se encuentra disponible el médico en ese horario, la transacción se cancela y no se guarda nada. Esto evita que queden citas incompletas, que luego causen confusión. Errores comunes. Olvidar confirmar la transacción. Esto deja bloqueos abiertos y puede impactar a otros usuarios. Abrir transacciones demasiado largas. Generan esperas y riesgo de interbloqueos. No considerar fallos inesperados. Puede llevar a datos inconsistentes si no se usan correctamente los mecanismos de reversión. Consejos prácticos. Siempre registra en logs las operaciones críticas que ocurren dentro de una transacción. Usa transacciones anidadas con cuidado. Algunos motores no las soportan bien. Documenta los puntos de confirmación para que otros desarrolladores entiendan la lógica de negocio. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál de las siguientes propiedades de las transacciones asegura que, una vez confirmada, la información se mantenga incluso ante fallos del sistema? A. Atomicidad. B. Consistencia. C. Durabilidad. D. Aislamiento. La respuesta correcta es la C. La durabilidad garantiza que los cambios persistan de manera permanente después de la confirmación. Las opciones A, B y D se relacionan con otras propiedades. Con esto concluimos el tema 8. En el siguiente tema hablaremos de métricas de rendimiento a monitorear, para aprender qué indicadores debemos revisar de manera constante para mantener nuestras bases de datos funcionando de manera óptima. Después de entender qué son las transacciones y cómo garantizan la integridad de la información, es momento de ver cómo asegurarnos de que la base de datos funcione de manera eficiente y estable a lo largo del tiempo. Para esto debemos hablar de métricas de rendimiento, que son indicadores que nos muestran si todo marcha bien o si se avecina un problema.
Importancia del monitoreo de métricas. Monitorear métricas de rendimiento es como tomar el pulso de la base de datos. Nos permite detectar cuellos de botella antes de que los usuarios se quejen. Ayuda a planificar capacidad para el futuro. Permite medir el impacto de cambios como la creación de índices o ajustes en consultas. Principales métricas que debemos observar. 1. Uso de CPU. Mide qué porcentaje del procesador está usando el motor de base de datos. Si se mantiene alto de manera constante, puede indicar consultas ineficientes o falta de recursos. Segundo, uso de memoria. El motor de base de datos usa memoria para cachés, índices y operaciones temporales. Si hay poca memoria disponible, puede comenzar a usar disco, lo que es mucho más lento. Tercer, tiempo de respuesta de consultas. Mide cuánto tarda en ejecutarse una consulta desde que se envía hasta que se reciben los resultados. Es uno de los indicadores más visibles para los usuarios finales. Cuarto, bloqueos y esperas. Miden cuántas consultas están esperando a que otras liberen recursos. Un aumento repentino puede ser señal de transacciones largas o de problemas de concurrencia. 5. Uso de disco y crecimiento de tablas. Nos indica si el almacenamiento está cerca de su límite. También permite prever cuándo se debe realizar archivado o particionamiento de datos. 6. Tasa de fallos o errores. Registra si hay consultas que terminan en error o si hay problemas de conexión. Puede ayudar a identificar caídas intermitentes. 7. Cache-hit ratio, proporción de aciertos en caché. Mide cuántas veces se encuentran los datos en memoria en lugar de tener que leerlos del disco. Un valor bajo indica que la base de datos está accediendo demasiado al disco, lo que es más lento. Herramientas para monitorear. Paneles de monitoreo nativos. La mayoría de los motores tienen herramientas para ver métricas en tiempo real. Soluciones externas como Grafana, Prometheus, Zabbix, que permiten centralizar métricas y generar alertas. Registros de auditoría, que nos ayudan a identificar tendencias históricas y detectar patrones de degradación. Ejemplo práctico. En una empresa de logística, el tiempo de respuesta de consultas se disparó de 200 milisegundos a más de 5 segundos. Al revisar las métricas, encontraron que la memoria estaba saturada y que se estaban usando archivos temporales en disco. Al aumentar la memoria asignada y optimizar índices, el tiempo volvió a la normalidad. Consejos prácticos. Configura alertas automáticas para métricas críticas, como uso de CPU mayor al 90% por más de 5 minutos. Revisa las métricas después de aplicar cambios de infraestructura o de consultas. Mantén registros históricos. Ayudan a detectar tendencias y a justificar mejoras de hardware. Si tu base de datos ofrece informes de consultas más costosas, top queries, revísalos semanalmente para atacar los problemas más grandes primero. Ejemplo adicional. En una universidad, el monitoreo de bloqueos permitió detectar que durante la inscripción semestral, las transacciones eran demasiado largas y causaban esperas de hasta 30 segundos para otros estudiantes. Acortaron las transacciones y reescribieron consultas. La inscripción pasó a ser mucho más fluida, evitando quejas en días de alta demanda. Errores comunes al monitorear. Revisar métricas solo cuando algo falla. En lugar de hacerlo de manera proactiva. Ignorar alertas automáticas por considerarlas ruido. No correlacionar métricas, por ejemplo, ver alta CPU pero no revisar al mismo tiempo las consultas activas. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál de las siguientes métricas es fundamental para detectar problemas de lentitud antes de que los usuarios se vean afectados? A. Cantidad de usuarios registrados en la aplicación. B. Tiempo de respuesta de las consultas. C. Número total de tablas en la base de datos. Versión del sistema operativo del servidor. La respuesta correcta es la B. El tiempo de respuesta es el mejor indicador para detectar problemas de rendimiento antes de que escalen. Las otras opciones no están directamente relacionadas con la detección de lentitud. Con esto concluimos el tema 9. En el siguiente tema aprenderemos sobre particionamiento y segmentación de datos, que son técnicas para distribuir información en varias secciones y mejorar el rendimiento y la escalabilidad de nuestras bases de datos. Después de ver las métricas que debemos monitorear, pasemos a una técnica clave para mejorar el rendimiento de grandes bases de datos,
El particionamiento y la segmentación de datos. Estas técnicas consisten en dividir una tabla o conjunto de datos en partes más pequeñas, de modo que las consultas trabajen solo con la porción necesaria y no con toda la tabla, lo que reduce el tiempo de respuesta y mejora la escalabilidad. ¿Qué es particionamiento? El particionamiento es el proceso de dividir una tabla o índice en secciones lógicas o físicas llamadas particiones. Cada partición se almacena y administra por separado. Sin embargo, para el usuario final, la tabla sigue pareciendo una sola. Ejemplo: una tabla de ventas con 500 millones de registros puede dividirse por año. Cuando se consulta el año 2024, el sistema solo accede a la partición de 2024 y no a las demás, acelerando la consulta. Tipos de particionamiento. Particionamiento horizontal. Divide la tabla en subconjuntos de filas. Ejemplo: una tabla de clientes puede dividirse por país. Cada partición contendrá solo los clientes de un país específico. Particionamiento vertical. Divide la tabla por columnas. Ejemplo: separar columnas de datos sensibles en otra tabla, manteniendo unidas solo mediante la clave primaria. Particionamiento por rango. Separa datos en base a rangos de valores. Fechas, números. Ejemplo: particionar una tabla de pedidos por trimestre. Particionamiento por lista o hash. Asigna filas a particiones según una lista de valores o el resultado de una función hash. Ejemplo: particionar datos de clientes según el código de sucursal. Segmentación de datos. La segmentación es similar al particionamiento, pero suele aplicarse en el nivel de diseño para distribuir datos en distintas bases o servidores. Se usa en sistemas de gran escala donde no basta con particionar en el mismo servidor. También se conoce como sharding. Ejemplo: una red social distribuye sus usuarios en varios servidores. Usuarios de ID 1 a 1 millón en el servidor A. Usuarios de ID 1 millón 1 a 2 millones en el servidor B. Esto reduce la carga de un solo servidor y permite escalar horizontalmente. Beneficios del particionamiento y segmentación. Mejor rendimiento de consultas. Se accede solo a la partición relevante. Mantenimiento más sencillo. Se pueden archivar o eliminar particiones antiguas sin afectar las nuevas. Escalabilidad. Permite manejar volúmenes masivos de datos sin perder velocidad. Riesgos y desventajas. Mayor complejidad. El diseño y mantenimiento es más complicado. Desbalance de particiones. Si algunas particiones tienen muchos más datos que otras, se pierde el beneficio de rendimiento. Costos de reparticionamiento. Si cambian las reglas de negocio, puede ser costoso redistribuir los datos. Consejos prácticos. Diseña las particiones según cómo se consultan los datos, no solo por comodidad. Revisa periódicamente el tamaño de las particiones para evitar que algunas crezcan demasiado. Documenta la estrategia de particionamiento para que todo el equipo la entienda. Combina particionamiento con índices para lograr mejores tiempos de respuesta. Ejemplo práctico. En una empresa de telecomunicaciones, la tabla de llamadas tenía 2.000 millones de registros. Se implementó particionamiento por mes. Las consultas de reportes mensuales bajaron de 45 minutos a menos de 3 minutos. Además, se pudo archivar automáticamente las particiones de años anteriores para liberar espacio en disco. Ejemplo adicional. Un sistema de comercio electrónico segmentó su base de datos de clientes en varios servidores. El tiempo de carga de la página de perfil de usuario se redujo un 60. También se redujo el riesgo de caídas del sistema en fechas de alto tráfico como el Black Friday. Errores comunes. Particionar datos que no lo necesitan, aumentando la complejidad sin beneficio real. No crear índices en columnas de partición, lo que obliga a escanear todas las particiones. No planificar el crecimiento a futuro y quedarse sin espacio en las particiones existentes. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál es el beneficio principal de particionar una tabla muy grande por rango de fechas? A. Aumentar el número de columnas de la tabla. B. Permitir que todos los usuarios escriban en la misma partición al mismo tiempo. C. Reducir el tamaño de los índices. D. Mejorar el rendimiento al consultar datos de un periodo específico. La respuesta correcta es la D.
El particionamiento por rango permite que las consultas se enfoquen solo en la porción de datos relevante, acelerando su ejecución. Las otras opciones no representan el beneficio principal. Con esto concluimos el tema 10. En el siguiente tema hablaremos de estrategias de respaldo y restauración, fundamentales para proteger la información ante fallos, errores humanos o desastres y garantizar la continuidad del negocio. Ahora que entendemos cómo dividir y organizar los datos para mejorar el rendimiento, es fundamental hablar de cómo protegerlos. Porque no importa cuán optimizada esté una base de datos, si se pierde la información y no tenemos cómo recuperarla, el daño puede ser crítico. Por eso, debemos diseñar estrategias de respaldo y restauración que garanticen la disponibilidad de los datos ante cualquier incidente. ¿Qué es un respaldo? Un respaldo o backup es una copia de seguridad de la base de datos o de una parte de ella. Puede ser completo, incremental o diferencial. Se guarda en un medio seguro, diferente al servidor principal. Permite restaurar la información si ocurre una falla. Tipos de respaldos. 1. Respaldo completo. Copia toda la base de datos. Es el más confiable, pero consume más espacio y tiempo. Ejemplo, hacer un respaldo completo cada domingo por la madrugada. Segundo, respaldo incremental. Copia solo los cambios ocurridos desde el último respaldo, completo o incremental. Consume menos espacio y tiempo, pero requiere restaurar en secuencia todos los incrementales para recuperar el estado final. Tercero, respaldo diferencial. Copia todos los cambios ocurridos desde el último respaldo completo. Es un equilibrio entre tiempo y simplicidad. Solo se necesita el respaldo completo más el último diferencial para restaurar. Estrategias de respaldo. Una buena estrategia suele combinar varios tipos de respaldo. Respaldo completo semanal, respaldos incrementales diarios. Verificación automática de integridad de los respaldos para asegurarse de que no estén corruptos. Almacenamiento de respaldos en ubicaciones distintas, por ejemplo, disco local. Almacenamiento en red. Servicios en la nube para protección ante desastres. Restauración, la otra mitad del proceso. Respaldar sin probar la restauración es como guardar un extintor sin revisar si funciona. Es necesario probar periódicamente que los respaldos pueden restaurarse correctamente. Documentar el procedimiento de restauración para que el equipo pueda actuar rápidamente en caso de emergencia. Definir objetivos de recuperación. RPO, Recovery Point Objective. ¿Cuánto dato estamos dispuestos a perder? Por ejemplo, máximo 15 minutos de transacciones. RTO, Recovery Time Objective. ¿Cuánto tiempo puede estar inactivo el sistema antes de volver a funcionar? Ejemplo práctico. Una empresa de comercio electrónico implementó la siguiente estrategia. Respaldo completo los domingos. Respaldo incremental cada 4 horas. Copia en la nube una vez al día. Simulacros de restauración cada mes. Gracias a esto, cuando sufrieron una falla de disco, pudieron restaurar el sistema en menos de 1 hora, con pérdida mínima de datos. Consejos prácticos. Automatiza los respaldos para evitar errores humanos. Usa etiquetas con fecha y hora en cada respaldo para identificarlos fácilmente. Guarda al menos una copia fuera del sitio, off-site, para desastres físicos como incendios o inundaciones. En sistemas críticos, considera replicación en tiempo real además de respaldos periódicos. Ejemplo adicional. En un hospital, la base de datos de pacientes estaba replicada en tiempo real en un centro de datos secundario. Durante un corte eléctrico prolongado en el centro principal, pudieron continuar operando sin pérdida de información. Esta combinación de respaldo y replicación salvó miles de registros clínicos. Errores comunes: confiar en respaldos antiguos sin verificar si siguen siendo válidos. Guardar los respaldos en el mismo servidor de la base de datos. No documentar el procedimiento de restauración, generando caos en caso de emergencia. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál es una práctica recomendada para garantizar que los respaldos realmente sirven en caso de emergencia? A. Probar periódicamente la restauración de los respaldos en un entorno seguro. B. Guardar los respaldos en el mismo servidor para que estén más accesibles. C. Hacer un único respaldo completo al año para ahorrar espacio. D. No etiquetar los respaldos para evitar confusiones de fecha. La respuesta correcta es la A.
Probar la restauración es la única forma de confirmar que el respaldo funciona. Las opciones B, C y D ponen en riesgo la recuperación de datos. Con esto concluimos el tema 11. En el siguiente tema hablaremos de escalabilidad vertical y horizontal, para entender las formas en que una base de datos puede crecer y adaptarse al aumento de la demanda. Ahora que ya sabemos cómo proteger nuestros datos mediante respaldos y restauraciones, debemos aprender cómo hacer crecer el sistema para que pueda manejar más usuarios, más datos y más consultas sin colapsar. Esto nos lleva a un concepto clave: la escalabilidad. Escalar significa aumentar la capacidad de un sistema para responder a mayores cargas de trabajo. Hay dos formas principales de lograrlo: escalabilidad vertical y escalabilidad horizontal. Escalabilidad vertical. La escalabilidad vertical, también conocida como escalar hacia arriba, consiste en mejorar el hardware del servidor existente. Esto implica agregar más memoria RAM, procesadores más potentes, discos más rápidos. La base de datos sigue corriendo en un solo servidor, pero con más recursos. Ventajas. Es sencilla de implementar, basta con actualizar el servidor actual. No requiere cambios importantes en la aplicación ni en la configuración de la base de datos. Es ideal cuando el crecimiento de la carga es moderado. Desventajas. Tiene un límite físico, llega a un punto en que ya no se puede agregar más hardware al mismo servidor. Puede ser costosa si se requiere hardware de gama alta. Si el servidor falla, se pierde todo el servicio, ya que sigue siendo un único punto de falla. Escalabilidad horizontal. La escalabilidad horizontal, o escalar hacia los lados, consiste en agregar más servidores en lugar de mejorar uno solo. Puede hacerse dividiendo la base de datos, segmentación de datos o creando réplicas de lectura. Es el enfoque más utilizado en sistemas de gran escala como redes sociales, bancos y plataformas de comercio electrónico. Ventajas. No tiene un límite tan rígido. Se pueden seguir agregando servidores según se necesiten. Permite redundancia. Si un servidor falla, los demás pueden seguir funcionando. Distribuye la carga, mejorando el rendimiento global. Desventajas. Es más compleja de implementar. Requiere coordinar la replicación de datos y el balanceo de carga. Puede requerir cambios en el diseño de la aplicación para que soporte varios nodos. Aumenta la necesidad de monitoreo y mantenimiento porque hay más piezas en juego. Ejemplo comparativo. Imaginemos que tenemos una tienda en línea. Si aumentan las ventas, primero podemos escalar verticalmente, mejorar el servidor, agregar RAM y procesadores. Si el crecimiento sigue, llega un punto en que un solo servidor no basta. Entonces pasamos a escalar horizontalmente, agregando más servidores que trabajen en paralelo para repartir las cargas. Casos de uso. Escalabilidad vertical. Ideal para empresas pequeñas o medianas que no tienen cargas extremadamente altas y prefieren una solución simple de mantener. Escalabilidad horizontal. Recomendada para organizaciones que esperan un crecimiento rápido o tienen picos de tráfico muy altos y necesitan distribuir la carga para evitar caídas. Estrategias mixtas. Muchas organizaciones usan un enfoque híbrido. Primero escalan verticalmente hasta donde sea rentable, y luego agregan escalabilidad horizontal para manejar el crecimiento sostenido. Consejos prácticos. Antes de invertir en hardware, revisa que las consultas estén optimizadas. Documenta los pasos para escalar de manera controlada. Realiza pruebas de carga antes de que llegue el crecimiento real. Considera el costo total. Escalar horizontalmente puede implicar más servidores, pero también mayor resiliencia. Ejemplo adicional. En un banco digital, inicialmente usaron un servidor potente para manejar las transacciones. Cuando alcanzaron más de 1 millón de clientes, comenzaron a usar replicación de lectura y servidores adicionales para distribuir las consultas. Esto permitió mantener tiempos de respuesta bajos incluso en horarios pico, como fines de mes. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál es una de las principales ventajas de la escalabilidad horizontal frente a la vertical? A. Requiere menos configuración y mantenimiento que la vertical. B. Permite seguir usando un solo servidor, pero más potente. C. Permite agregar más servidores para distribuir la carga y aumentar la disponibilidad. D. No requiere modificar la aplicación ni coordinar replicación de datos.
La respuesta correcta es la C. La escalabilidad horizontal distribuye la carga entre varios servidores, lo que aumenta la capacidad y la disponibilidad del sistema. Las opciones A, B y D corresponden a características de la escalabilidad vertical o son incorrectas. Con esto concluimos el tema 12. En el siguiente tema hablaremos de buenas prácticas de mantenimiento, donde veremos cómo realizar tareas periódicas que mantengan la base de datos optimizada y estable. Después de aprender sobre escalabilidad, es momento de hablar de algo que asegura que todo lo que hemos visto siga funcionando de manera óptima en el tiempo: el mantenimiento de la base de datos. Un sistema que no recibe mantenimiento se vuelve lento, consume más recursos y se vuelve propenso a fallas. Importancia del mantenimiento: previene problemas de rendimiento antes de que ocurran. Garantiza que la base de datos siga siendo confiable y segura. Reduce el riesgo de caídas inesperadas y pérdida de información. Tareas de mantenimiento recomendadas. 1. Revisión y actualización de estadísticas. Las estadísticas ayudan al optimizador de consultas a tomar decisiones inteligentes. Deben actualizarse periódicamente para evitar planes de ejecución ineficientes. 2. Reconstrucción y reorganización de índices. Con el tiempo los índices se fragmentan, lo que ralentiza las búsquedas. La reconstrucción devuelve la eficiencia en la lectura de datos. Tercer, monitoreo de espacio en disco. Revisar el crecimiento de tablas y archivos de log. Planificar ampliaciones antes de que se agote el espacio. Cuarta, revisión de consultas más costosas. Identificar las consultas que consumen más recursos y optimizarlas. Ajustar índices si es necesario. Quinto, verificación de respaldos. Confirmar que se están generando correctamente. Probar restauraciones periódicamente para validar su utilidad. 6. Limpieza de datos temporales. Eliminar tablas temporales, archivos de sesión y registros innecesarios. Esto libera espacio y mejora el rendimiento general. 7. Monitoreo de alertas. Configurar notificaciones para CPU alta, baja memoria o bloqueos prolongados. Actuar antes de que afecten a los usuarios. Periodicidad sugerida. Diaria. Revisión de alertas, monitoreo de bloqueos y verificación de respaldos. Semanal. Análisis de consultas lentas y reorganización ligera de índices. Mensual. Actualización de estadísticas, reconstrucción de índices y pruebas de restauración. Trimestral. Revisión de crecimiento de datos, análisis de capacidad y ajuste de configuraciones de hardware si es necesario. Ejemplo práctico. En una institución financiera implementaron un plan de mantenimiento semanal que incluía revisión de consultas más costosas, reconstrucción de índices fragmentados, monitoreo de crecimiento de tablas. Resultado: se redujeron las quejas de lentitud en un 40%. Se evitaron caídas por falta de espacio en disco al detectar problemas antes de que se volvieran críticos. Consejos prácticos. Documenta cada tarea de mantenimiento realizada, indicando fecha y resultado. Automatiza todo lo que sea posible: respaldos, reconstrucción de índices, actualización de estadísticas. Realiza mantenimientos en ventanas de baja carga para no afectar a los usuarios. Informa a los equipos de negocio sobre los mantenimientos programados. Errores comunes. Realizar mantenimiento solo cuando surge un problema grave. Ignorar el monitoreo porque todo está funcionando bien. No documentar cambios ni ajustes realizados, dificultando el diagnóstico de problemas futuros. Ejemplo adicional. En una universidad, al no hacer mantenimiento, los índices estaban tan fragmentados que las consultas tardaban minutos en lugar de segundos. Después de una reconstrucción completa, el rendimiento mejoró inmediatamente. Implementaron un plan mensual para evitar que se repita. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál de las siguientes acciones es una buena práctica de mantenimiento para mejorar el rendimiento de las consultas? A. Desactivar los índices para reducir el consumo de espacio en disco. B. Reconstruir los índices periódicamente para reducir la fragmentación. C. Ejecutar todas las consultas sin filtros para obtener la mayor cantidad de datos. D. Desactivar las alertas para evitar interrupciones del administrador. La respuesta correcta es la B. Reconstruir los índices periódicamente mantiene el rendimiento de las consultas. Las opciones A, C y D perjudican el sistema o aumentan el consumo de recursos. Con esto concluimos el tema 13.
En el siguiente tema hablaremos de errores que afectan el rendimiento de las bases de datos para conocer las prácticas más comunes que degradan el desempeño y cómo evitarlas. Llegamos al último tema de este módulo y de todo el diplomado. Este es un momento importante, porque aquí reuniremos muchos de los conceptos vistos y veremos qué errores son los más comunes en el manejo de bases de datos que afectan el rendimiento, para que puedan identificarlos y evitarlos en sus propios entornos. Errores de diseño. No normalizar los datos cuando es necesario. Esto genera redundancia, inconsistencia y dificulta el mantenimiento. No definir claves primarias y foráneas, lo que afecta la integridad referencial y puede causar registros duplicados. Falta de documentación del modelo. Hace que los equipos de desarrollo y soporte trabajen a ciegas y cometan errores en consultas y actualizaciones. Errores en consultas. Uso de select. Asterisco. Trae más datos de los que se necesitan, sobrecargando la red y el servidor. Filtros mal diseñados. Obligan al motor a leer toda la tabla, full table scan, en lugar de usar índices. Uniones innecesarias. Agregan complejidad y ralentizan las consultas. Funciones en columnas de filtro. Impiden el uso de índices y aumentan el tiempo de respuesta. Errores en índices. Falta de índices en columnas críticas. Provoca consultas lentas. Índices en exceso. Cada índice adicional incrementa el tiempo de inserción y actualización y consume espacio. No reconstruir índices fragmentados. Con el tiempo pierden eficiencia y aumentan el consumo de recursos. Errores de mantenimiento. No actualizar estadísticas. Genera planes de ejecución desactualizados. No monitorear métricas de uso hace que los problemas se detecten demasiado tarde. Respaldos inexistentes o no probados. Puede significar pérdida total de información ante un fallo. Errores de configuración. Parámetros por defecto sin revisión. Cada motor de base de datos tiene configuraciones iniciales que deben ajustarse al entorno de producción. No definir límites de conexión o uso de recursos. Permite que pocas consultas pesadas saturen el sistema. No usar registros de auditoría. Dificulta encontrar la causa de incidentes. Consejos para evitar estos errores. Capacitar de forma continua al equipo en diseño y administración de bases de datos. Documentar cambios en modelos, índices y configuraciones. Programar mantenimientos regulares para prevenir degradación de rendimiento. Revisar consultas costosas y ajustarlas antes de que impacten a los usuarios. Ejemplo práctico. En una empresa de retail, el equipo de tecnología descubrió que una consulta utilizada en reportes ejecutaba un escaneo completo de una tabla de 20 millones de filas. Se agregó un índice en la columna de fecha y se optimizó el filtro. El tiempo de ejecución bajó de 3 minutos a menos de 5 segundos, mejorando la experiencia de todos los usuarios. Ejemplo adicional. Un banco sufrió una caída de servicio por no tener respaldos recientes. Después del incidente, implementaron un plan de respaldo diario y replicación en tiempo real. Gracias a esto pudieron recuperarse en incidentes posteriores en menos de una hora, evitando grandes pérdidas. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál de los siguientes errores es más crítico porque puede provocar la pérdida de información en caso de un fallo? A. Usar select en todas las consultas. B. No reconstruir los índices de manera periódica. C. No actualizar las estadísticas de las tablas. D. No realizar respaldos ni probar su restauración. La respuesta correcta es la D. No contar con respaldos válidos pone en riesgo toda la información, ya que no habría forma de recuperarla ante una falla grave. Las otras opciones afectan el rendimiento, pero no comprometen de manera directa la disponibilidad de los datos. Con este tema hemos concluido no solo el módulo de administración y mejora del rendimiento de bases de datos, sino también todo el diplomado. Quiero felicitarlos por el compromiso y el esfuerzo que han puesto en estas sesiones. Han adquirido conocimientos de diseño, estructuración, plataformas de datos y administración avanzada que los ayudarán a trabajar con bases de datos de forma más profesional y segura. Recuerden que lo más importante es llevar lo aprendido a la práctica, mantener la curiosidad y seguir profundizando en estas áreas. La tecnología evoluciona rápidamente, y quienes se actualizan constantemente
tienen una gran ventaja en el mercado laboral. Les agradezco por su atención en estos 4 días y los animo a que compartan lo aprendido con sus equipos y compañeros de trabajo. Ahora le doy el pase a Verónica para el cierre oficial y la ceremonia de graduación. Gracias, profesor. Ahora damos paso a uno de los momentos más importantes de nuestro encuentro. Es un verdadero privilegio estar aquí para llevar adelante esta ceremonia virtual y reconocer los logros que cada uno de ustedes ha alcanzado durante estos 4 días de formación. No ha sido un simple cronograma de clases. Han sido días llenos de aprendizajes prácticos, intercambio de ideas y, sobre todo, un compromiso constante con el crecimiento profesional. Hoy celebramos el cierre de una etapa y el inicio de muchas oportunidades que vendrán. Antes de comenzar, les comparto un detalle. Por la gran cantidad de graduados, no todos los nombres podrán mencionarse en vivo, pero cada participante recibirá su certificado oficial. Dicho esto, vamos a dar inicio a esta serie de reconocimientos que ponen en alto el esfuerzo y la dedicación de nuestros graduados. Iniciamos destacando a Diego Alejandro Salazar Pineda, quien completó satisfactoriamente Módulo 1. Diseño y organización de la información. Módulo 2. Estructuración y calidad de los datos. Módulo 3. Plataformas y modelos de almacenamiento de datos. Módulo 4. Optimización del rendimiento de bases de datos. Por su excelente desempeño, hoy recibe el diploma a la excelencia. Felicitaciones, Diego Alejandro Salazar Pineda, por este gran logro. Continuamos con Valentina Sofía Navarro Cordero, que finalizó con éxito. Módulo 1. Diseño y organización de la información. Módulo 2. Estructuración y calidad de los datos. Módulo 3. Plataformas y modelos de almacenamiento de datos. Módulo 4. Optimización del rendimiento de bases de datos. Su dedicación le hace merecedora del diploma a la excelencia. Aplausos para Valentina Sofía Navarro Cordero. Reconocemos a Mateo Andrés Paredes Guzmán, quien aprobó con muy buen resultado. Módulo 1. Diseño y organización de la información. Módulo 2. Estructuración y calidad de los datos. Módulo 3. Plataformas y modelos de almacenamiento de datos. Módulo 4. Optimización del rendimiento de bases de datos. Por este logro, se le otorga el diploma a la excelencia. Felicidades, Mateo Andrés Paredes Guzmán. Presentamos a Isabela Camila Rojas Benítez, que completó satisfactoriamente. Módulo 1. Diseño y organización de la información. Módulo 2. Estructuración y calidad de los datos. Módulo 3. Plataformas y modelos de almacenamiento de datos. Módulo 4. Optimización del rendimiento de bases de datos. Hoy recibe el diploma a la excelencia como reconocimiento a su compromiso. ¡Enhorabuena, Isabela Camila Rojas Benítez! Seguimos con Sebastián Eduardo Aguilar Méndez, quien superó con éxito. Módulo 1. Diseño y organización de la información. Módulo 2. Estructuración y calidad de los datos. Módulo 3. Plataformas y modelos de almacenamiento de datos. Módulo 4. Optimización del rendimiento de bases de datos. Su constancia lo hace merecedor del diploma a la excelencia. Aplausos para Sebastián Eduardo Aguilar Méndez. Aplaudimos a Gabriela Fernanda Cortés Villalba, que completó de manera ejemplar. Módulo 1. Diseño y organización de la información. Módulo 2. Estructuración y calidad de los datos. Módulo 3. Plataformas y modelos de almacenamiento de datos. Módulo 4. Optimización del rendimiento de bases de datos. Por su esfuerzo, recibe el diploma a la excelencia. Felicidades, Gabriela Fernanda Cortés Villalba. Reconocemos a Tomás Nicolás Castillo Rivera, quien finalizó con muy buen rendimiento. Módulo 1. Diseño y organización de la información. Módulo 2. Estructuración y calidad de los datos. Módulo 3. Plataformas y modelos de almacenamiento de datos. Módulo 4. Optimización del rendimiento de bases de datos. Hoy recibe el diploma a la excelencia. ¡Bravo! Tomás Nicolás Castillo Rivera. Cerramos con Luciana Paola Herrera Domínguez, que completó de forma sobresaliente. Módulo 1.
Diseño y organización de la información. Módulo 2. Estructuración y calidad de los datos. Módulo 3. Plataformas y modelos de almacenamiento de datos. Módulo 4. Optimización del rendimiento de bases de datos. Su dedicación es reconocida con el Diploma a la Excelencia. Felicitaciones, Luciana Paola Herrera Domínguez. Con estos reconocimientos concluimos nuestra ceremonia del Diplomado Internacional en Bases de Datos. A todos los graduados, gracias por ser parte de este proceso y por demostrar que con disciplina y compromiso todo objetivo se puede alcanzar. Ahora sí. Continuamos, colegas. Después de la graduación que acabamos de vivir, qué momento tan especial. Presenciar cómo cada uno de ustedes alcanzó esta meta y disfrutó de ese reconocimiento ha sido profundamente motivador. Cuéntenme en el chat, ¿cómo se sintieron al vivir esta graduación? Orgullosos, motivados, conmovidos, porque al final cada emoción refleja lo importante que ha sido este camino. Los leo. Ajá, ya voy leyendo. Johanna comenta que se emocionó bastante. Y Luis dice que quiere mostrar el diploma en casa. Eso refleja muy bien lo que significa este logro. Y ahora, quiero cerrar este diplomado con una gran noticia para ustedes. Gracias a Practice Saki Kraptika, hemos conseguido extender la posibilidad de certificarse por un día más. Así es, un día más. En un proceso de selección o cuando buscas un ascenso, siempre te comparan con personas de experiencia parecida. Ahí no alcanza con decir que sabes. Necesitan pruebas fáciles de validar. Un certificado oficial que acredita horas, contenidos y firmas válidas. Hace justamente eso. Demuestra que completaste una formación concreta y medible. Incluye un código QR que permite verificar al instante tu nombre, módulo y fecha en nuestra base de datos. Reduce la duda del evaluador, menos riesgo para quien decide, y agiliza la respuesta. Ese documento no es un adorno, es una evidencia verificable, y en procesos decisivos, la evidencia siempre pesa más que la palabra. ¿Qué recibirán con la certificación? Los 4 certificados oficiales del Diplomado en Base de Datos. Módulo 1. Diseño y organización de la información. Módulo 2. Estructuración y calidad de los datos. Módulo 3. Plataformas y modelos de almacenamiento de datos. Módulo 4. Optimización del rendimiento de base de datos. 1 por cada módulo completado satisfactoriamente. Cada certificado oficial incluye su nombre completo y número de documento, el título exacto del módulo cursado, las horas académicas realizadas, la fecha oficial del diplomado, celo oficial, firmas autorizadas de los representantes de Practice, SAC y Kraptika, organizaciones especializadas en formación profesional. Y lo más importante, un código QR de validación digital. Este QR permite que cualquier persona como un empleador o un reclutador pueda verificar de inmediato que el certificado es auténtico y válido. Escanean el código y aparece su nombre, su documento, el curso y las entidades que lo avalan, todo registrado en nuestra base de datos. Esto convierte al certificado en un documento profesional, verificable y con respaldo internacional. Además, tendrán acceso ilimitado a todas las clases grabadas para repasar a su propio ritmo, preparar entrevistas o tenerlo como material de consulta. Y si adquieren los 4 certificados, reciben totalmente gratis el Diploma Internacional con Grado a la Excelencia. Este diploma especial acredita el total de horas académicas cursadas, la aprobación de los 4 módulos completos. Reconoce la excelencia alcanzada en su formación. Incluye un diseño exclusivo, sellos, firmas oficiales y su validación QR. No es solo un documento adicional, es el máximo reconocimiento del programa, pensado para que puedan exhibirlo con orgullo en su currículum, en LinkedIn o en su oficina. ¿Y cuál sería el precio por país? Argentina, 50,000 pesos. Bolivia, 400 bolivianos. Colombia, 150,000 pesos. Ecuador, $40. México, 800 pesos. Perú, 150 soles.
con un solo pago aseguran. Sus 4 certificados oficiales. El diploma a la excelencia. Acceso a todas las clases grabadas. Es todo en formato digital PDF, con diseño de alta calidad. Listo para imprimir, enmarcar y mostrar en cualquier espacio personal o profesional. ¿Cómo lo pueden adquirirlo? Muy sencillo. Ingresen al grupo oficial de WhatsApp donde recibieron los enlaces de Zoom. Allí encontrarán el número directo del área de ventas. Solo deben escribir su nombre completo, su país y confirmar que desean certificarse. El equipo les enviará los métodos de pago disponibles y los guiará paso a paso para completar el proceso. Recuerden, ingresen al grupo oficial de WhatsApp. Escriben al número que enviaremos del área de ventas, colocando su nombre completo, su país y confirmar que desean certificarse. El equipo les enviará los métodos de pago disponibles y los guiará paso a paso para completar el proceso. En minutos pueden asegurar su certificación desde el celular o la computadora. Colegas, con esto damos cierre oficial al diplomado. No solo al módulo 4, sino a todo este recorrido de aprendizaje y compromiso. Ha sido un proceso intenso, lleno de aprendizajes prácticos, participación activa y valiosas experiencias compartidas. Gracias a PracticeSac, a Craptica y, sobre todo, gracias a ustedes, porque el verdadero valor está en el compromiso que demostraron. Recuerden, tienen solo un día más para asegurar sus certificados y recibir también el diploma a la excelencia. No dejen pasar esta oportunidad. Para mí ha sido un honor acompañarlos en este camino. Un fuerte abrazo para todos y que sigan alcanzando grandes metas profesionales.